el mayor reto cuando se adapta un libro es tratar de ser fiel a la esencia del libro, traicionándolo al mismo tiempo. Entonces es una cosa que es un poco extraña, pero ocurre exactamente así, y es que al mismo tiempo que estamos tratando de capturar la esencia de lo que el autor quiso decir y de cuál es el género del libro y de cuál es el espíritu que el libro tiene, hay que tratar de traicionarlo un poco partiendo de la base que lo que nosotros estamos haciendo no es volviendo a hacer el libro, es haciendo una película que está inspirada en el libro, pero que tiene su esencia propia, que tiene su estilo, que tiene sus reglas, que tiene su forma, y por eso las mejores adaptaciones son las que no son demasiado fieles al libro, porque ser demasiado fiel al libro es hacer algo que se va a parecer muy poco a una película y tampoco se va a parecer al libro. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta cuando se hace una adaptación es que una adaptación no es el libro, sino la lectura que un lector hizo acerca del libro y que luego transformó en imágenes y sonidos. Años de soledad tiene detrás de sí una estela tremenda de miedo alrededor del tema de la adaptación. O sea, digamos, creo yo que es uno de los libros que más veces se ha pensado en adaptar y que más veces se han cohibido de hacerlo, porque tiene muchas características que hacen muy difícil la adaptación. No es imposible, por supuesto, pero creo que es de los libros más complejos de adaptar por muchas razones. Pues por una parte está el tema del realismo mágico, que si no se hace bien termina siendo simplemente efectos especiales que no tienen mucho sentido. Por otra parte está el tema de la cantidad de personajes que tienen. Por otra parte está el tema de capturar la esencia y la atmósfera de Gabo. Y por otra parte pues está el hecho de que Gabriel García Márquez es Premio Nobel de Literatura, uno de los autores más importantes de la historia prácticamente en la lengua hispana, un referente a nivel internacional. Entonces hay muchísimo respeto hacia esa figura y es muy probable que siempre esté debajo de las expectativas de la gente. Entonces digamos que es un gran reto que difícilmente va a llegar a feliz término. Honestamente no soy muy optimista porque creo que es bastante difícil hacerlo, que obviamente el que logra hacer una buena adaptación de 100 años de soledad pues se ganará el respeto de todo el público porque es un reto, es difícil, posiblemente no salga bien, pero en caso de que salga bien realmente va a salir muy bien. Colombia da el nivel para hacer lo que queramos, realmente el nivel de actuación de actores en Colombia es muy bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que no es suficiente. Digamos, la interpretación de un personaje tiene muchos aspectos que van más allá del actor. Necesitamos tener un buen actor, necesitamos tener un muy buen director de actores y director en general, necesitamos tener buenos directores de arte, necesitamos tener buenos libretistas. Entonces solamente en la conjunción de esos 4 personajes podemos llegar a tener personajes bien caracterizados, personajes que estén bien actuados, que estén bien dirigidos, que tengan una buena caracterización física de acuerdo a sus elementos de arte y que además de todo tengan un libreto y un guión y unos diálogos que sean consecuentes con lo que García Márquez quería hacer. Es una labor realmente muy difícil. Yo creo que hay calidad humana en Colombia para ejercer todos esos roles. Hay suficiente experiencia, cada vez más es en proyectos internacionales de muy buena calidad y proyectos locales de buena calidad, pero pues en este caso es la conjugación de muchos factores los que determinarán si finalmente se logra hacer un buen trabajo o no. Bueno, creo que es muy difícil hablar de adaptaciones que salgan bien, porque lo que uno tiene que hacer más que mirar la adaptación es mirar los productos de manera independiente. Es decir, la película es una buena película, independientemente de que sea una adaptación o no. Digamos que hay películas que logran capturar bastante bien la esencia del libro y hay muchas que superan el libro. Entonces, Alfred Hitchcock, por ejemplo, decía que era mejor adaptar libros mediocres porque eso bajaba las expectativas de la película y la película podía ser muy superior al libro. Vamos a hacer una opinión muy particular, pero algunos piensan similar en ese sentido. Entonces, justamente en este momento estoy trabajando con la Academia Colombiana de Cine en un encargo que nos asignaron para hacer un proceso en el cual se elijan unos libros colombianos que van a pasar a un pitch, que van a pasar a un proceso de selección para algunos de ellos transformarlos en películas. Y hay muchas cosas que hay que ver sobre si un libro puede ser adaptable o no al cine. Y cuando se hace ese proceso de la adaptación, pues ser muy consciente de cuáles son los retos y cuál es el proceso que necesita para hacerse, por ejemplo, un guión de una película basada en un libro. Digamos que es un proceso completamente diferente, muy complejo y yo creo que hay que definirlo así.
son dos productos distintos con características distintas y si bien pueden tener la misma fuente de inspiración, no se pueden comparar porque obedecen a dinámicas diferentes.